Pues, muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a exponer lo que es mi infografía sobre la naturaleza de los fluidos. En este caso, pues vamos a abordar de forma sencilla, de forma práctica, algunos conceptos importantes para la dinámica de fluidos. En este caso vamos a hablar de la presión, la densidad, el peso específico, el peso, la masa, la gravedad específica, el módulo volumétrico, la temperatura, la viscosidad dinámica, cinemática. También vamos a ver la relación que hay entre el peso específico y la densidad específica. También sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos. Em, y al final voy a comentar sobre los métodos de medición para la viscosidad. Entonces, bueno. Iniciando por este lado, pues tenemos lo que es la presión. La presión es la magnitud física que describe la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie. Esta generalmente está distribuida en un área determinada y se define como la relación entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. Un ejemplo práctico, pues es como si nosotros presionáramos con nuestro dedo índice la mesa. Sería básicamente la fuerza que nosotros aplicamos con nuestro dedo hacia la mesa, ¿no? Que sería el área. Este, en este caso, pues ese sería un ejemplo más sencillo. En los fluidos, la presión aumenta con la profundidad debido al peso del fluido. Em, por ejemplo, en el fondo del mar. Nosotros sabemos que en el fondo del mar, pues el peso del agua es demasiado, pues bueno, es muy grande. Y pues a medida que nosotros vamos descendiendo, la presión va aumentando, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos lo que es la densidad. La densidad es una propiedad física que indica cuánta masa contiene un cuerpo en un determinado volumen. Se define como la relación que hay entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. En este caso, pues la densidad indica cuánta materia cabe dentro de un espacio. Por ejemplo, eh, supongamos que el- supongamos que nosotros aventamos una canica dentro de un vaso pequeño de agua. La canica tiene un determinado volumen. Entonces, perdón, la canica tiene una determinada masa. Entonces, al vaciar esta canica dentro de este vaso, va a empujar el agua hacia los lados o la va a hacer que se salga del vaso porque va a empezar a ocupar parte del volumen que tiene el agua, o bueno, el vaso en este caso, quitándole espacio al agua. Este, otro ejemplo, por ejemplo, sería el hielo, el cual flota en el agua, que sería otra forma de explicar la densidad de un objeto. Posteriormente tenemos lo que es el peso específico. El peso específico es una propiedad que relaciona el peso de un cuerpo con el volumen que ocupa. Expresa cuánta fuerza ejerce la gravedad sobre un material por unidad de volumen. En este caso, el peso específico relaciona directamente lo que es la densidad, que es lo que hablamos hace un momento, junto con la gravedad, ¿sí? En este caso, el peso específico nosotros lo ocupamos para cálculos de empuje, para hacer cálculos en tuberías o cálculos de presas, donde es muy importante saber cuál es el peso específico de la sustancia para determinar cómo lo vamos a utilizar o cómo vamos a canalizarla, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que es el peso. El peso es una medida fundamental que todo el mundo conoce y se aplica básicamente en muchas áreas. El peso es una fuerza vectorial que representa la acción de la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Depende tanto de la masa como de la intensidad del campo gravitacional del lugar. Eh, es, por ejemplo, nosotros mismos. Nosotros aquí en la Tierra tenemos un peso, por ejemplo, yo tengo un peso de 70 kilogramos que en la Luna, ¿sí? A lo que es la gravedad de la Luna, pues realmente no peso 70 kilogramos, que son
alrededor de 670 newtons, sino que allá en la Luna yo pesaría alrededor de 114 newtons. La masa sigue siendo la misma, pero la gravedad, la fuerza de gravedad que se ejerce en mí sobre la Tierra determina el peso en kilogramos o en newtons. En este caso, la gravedad aquí en la Tierra es mayor, por ende mi peso es mayor aquí. Pero si yo estuviera en la Luna, mi peso sería menor, porque obviamente la fuerza de gravedad en la Luna pues es mucho menor que aquí en la Tierra. Posteriormente tenemos lo que es la masa, justamente como lo expresábamos hace un momento, en la densidad, que en este caso, pues la masa es la magnitud escalar que representa la cantidad de materia de un cuerpo y su resistencia a modificar su estado de movimiento. A diferencia del peso, no depende de la gravedad, por lo que permanece constante en cualquier lugar del universo. Lo que comentábamos hace un momento sobre que la masa sigue siendo exactamente la misma. Yo sigo teniendo las mismas dimensiones aquí en la Tierra, igual en la Luna. Sin embargo, el peso va a cambiar o va a variar. Es invariable, como lo estaba comentando, es invariable, no importa en dónde se encuentre este objeto. ¿Sí? Por ejemplo, una roca, tendría la misma masa en la Tierra, la Luna o Marte. Nosotros aplicamos la masa o la fórmula de la masa, que en este caso es este, fuerza igual a más por área, al poder calcular la inercia de los objetos en dinámica, en este caso en dinámica en dinámica de fluidos. Posteriormente tenemos lo que es la gravedad específica, o también llamada el peso relativo, que es una magnitud adimensional que compara la densidad de una sustancia con la del agua. Es una comparación adimensional, eh, porque realmente no representa la gravedad, sino que realmente la compara con la gravedad, o más bien con la gravedad que tendría el agua. Sí, es una comparación entre la densidad de una sustancia, por ejemplo, aceite y agua. Por ejemplo, supongamos que si un aceite tiene una gravedad específica de 0,8, significa que es mucho más ligera que el agua, ¿no? En este caso, la gravedad específica se utiliza mucho en cálculos de dinámica de fluidos y mecánica de fluidos porque necesitamos conocer qué tan pesada es una sustancia con respecto de otra, generalmente siempre tomando como referencia el agua, que es la sustancia de mayor cantidad en la Tierra. Posteriormente tenemos lo que es el módulo volumétrico, la cual es una medida de la resistencia que presenta una sustancia a la compresión uniforme. Representa cuánto debe aumentar la presión para producir un cambio relativo en el volumen. En pocas palabras, este concepto, o más bien sí, pues este concepto define qué tan difícil es comprimir un fluido. Sí, en este caso, por ejemplo, el agua tiene un módulo volumétrico muy alto, lo cual la hace prácticamente incomprensible. A diferencia del aire, por ejemplo, el cual tiene un módulo compresible, un módulo volumétrico muy bajo, lo cual la hace muy compresible. ¿Sí? Es por eso que al momento de hacer los análisis de estudios termodinámicos, mecánica de fluidos, para poder construir sistemas de refrigeración o sistemas de propulsión, se realizan este tipo de cálculos con la fórmula que nosotros tenemos aquí, la cual pues básicamente nos va a reflejar qué tan compresible es una sustancia. Posteriormente tenemos lo que es la temperatura, la cual mide la energía cinética por medio de las partículas de una sustancia, es decir, qué tan rápido se mueven. Es un parámetro fundamental en la termodinámica, la dinámica de fluidos, la mecánica de fluidos, sí, ya que
regula la transferencia de calor, los cambios de fase y las propiedades físicas de los materiales. En este caso, pues la temperatura básicamente gobierna muchas cosas. De entrada, pues gobierna el cambio de estado de los materiales, ya sea de sólido, de líquido o gas. Por ejemplo, a mayor temperatura el agua se evapora rápido, pero si nosotros la sometemos a una menor temperatura, ésta se solidifica. En este caso, dentro de la temperatura afectan otros conceptos como la densidad, la viscosidad y la presión de vapor en los fluidos. Es muy importante conocer las temperaturas de los fluidos porque así podemos entender un poco mejor cómo funcionan dentro de un sistema. Por otra parte, tenemos lo que es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica mide la resistencia interna de un fluido al movimiento, causada por la fricción entre sus capas. Representa la dificultad que tienen las partículas para deslizarse unas sobre otras cuando se aplica un esfuerzo cortante. En este caso, en pocas palabras, es la resistencia de un fluido al movimiento. Podríamos comparar o podríamos ejemplificar esto si nosotros pusiéramos una gota de miel en referencia a una gota de agua. La gota de agua se va a deslizar mucho más rápido que la gota de miel, porque la viscosidad de la miel es mucho más alta que la del agua. En este caso, lo que nos interesa de la viscosidad dinámica es justamente poder entenderla con esta fórmula, poder expresarla o calcularla, porque a nosotros nos va a ayudar a poder entender cómo funciona un fluido como un lubricante y para poder hacer, o bueno, para poder aplicarlo en el diseño de tuberías. Porque nosotros necesitamos saber qué tan rápido se va a mover un líquido a través de una tubería y es conveniente saberlo porque así nosotros podemos hacer un buen diseño de una instalación hidráulica o de un sistema de tuberías. Su contraparte, que es la viscosidad cinemática, expresa la facilidad con la que un fluido fluye bajo su propio peso y se obtiene al dividir la viscosidad dinámica, que es la que nosotros podemos obtener aquí, entre la densidad de un fluido. Aquí se involucra la densidad, que es lo que hablábamos hace unos momentos. Eh, en este caso, por ejemplo, podemos aplicarlo como que el agua tiene una menor viscosidad cinemática que el aceite. Por eso fluye más rápido en un tubo inclinado. Si nosotros ejemplificáramos esto, pondríamos en una tubería recta, vertical, aceite y nos daríamos cuenta de que el aceite fluye mucho más lento. Claro, dependiendo de qué tipo de aceite sea, ya que hay aceites que son mucho más viscosos que otros. Pero en la mayoría de los casos, el aceite se va a desplazar a mucho menor velocidad que el agua, siempre poniendo como referencia el agua. Posteriormente, sí tenemos lo que son los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son fluidos cuya viscosidad es constante sin importar la velocidad de deformación o el esfuerzo aplicado. En este caso, pues el agua, el aire o aceites ligeros. Prácticamente son fluidos que van a tener una viscosidad constante sin alterar su comportamiento. Si nosotros, si golpeamos agua, en donde sea que estemos, nunca va a cambiar su comportamiento. Siempre va a tener las mismas acciones o las mismas dinámicas. Caso contrario con los fluidos no newtonianos, cuya viscosidad varía según las condiciones del flujo, ya que algunos se vuelven más fluidos al agitarse, como por ejemplo los pseudoplásticos, la sangre o el ketchup, y otros se vuelven más espesos o dilatantes, como suspensiones de maicena. Es un ejercicio muy simple, pero si nosotros realizamos un experimento con la maicena, nos podemos dar cuenta de que ésta se transforma en un fluido no newtoniano. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre ese líquido o sobre ese fluido, este se vuelve duro o semiduro, hasta que nosotros dejamos de aplicar esa fuerza, que generalmente es en segundos,
y lo hacemos un poco más suave, se vuelve un líquido, se vuelve un fluido mucho menos, bueno, realmente mucho menos duro. En este caso, pues es muy importante para los alimentos, la biomedicina, algunos cosméticos y el petróleo. Y por último, tenemos lo que es la variación de la viscosidad con la temperatura. En algunos líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura porque las moléculas se mueven con mayor libertad. En gases, la viscosidad aumenta con la temperatura debido a que las colisiones moleculares son más frecuentes. Este comportamiento es crucial en el diseño de motores, lubricantes e intercambiadores de motor. Es muy importante tener en cuenta estas relaciones entre la viscosidad y la temperatura, porque como aquí lo menciono, al momento de diseñar un motor, nosotros tenemos que saber cómo se va a comportar un fluido o la viscosidad de un fluido, ¿sí? Con la temperatura de un motor. En este caso, por ejemplo, al diseñar el sistema de distribución de aceite. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, podríamos hacer que un aceite aumente su viscosidad, generando problemas en las bombas de aceite o en las bombas lubricantes. Es por eso que si nosotros tomamos este punto en cuenta, podemos optar por un mejor aceite o un aceite más delgado o más grueso, dependiendo, que a mayor temperatura aumente o disminuya su viscosidad, haciendo que la bomba pueda trabajar de mejor manera o de una forma más eficiente, lubricando todas las partes que tienen que llevar una lubricación. En este caso, por ejemplo, aparte del motor, podríamos verlo como con la miel. La miel más caliente, fluye más fácilmente que si estuviera seca. Por ejemplo, si nosotros la utilizamos al preparar un té, nos damos cuenta de que la miel se diluye mucho más rápido, ¿sí? Porque está entrando en contacto con algo que la calienta y por ende la hace mucho menos viscosa. En, en los gases, por ejemplo, aunque no se nota mucho, o al menos no a simple vista, sin pensarlo tanto, el aire, por ejemplo, el aire caliente es mucho más viscoso que el aire frío. Un ejemplo es cuando nosotros vamos al mar y sentimos lo que comúnmente conocemos como el hornazo, ¿sí? Que es cuando sentimos este calor así, esta sensación de aire caliente, y es porque el aire se vuelve mucho más viscoso, por así decirlo, mucho más pesado que el aire frío. Porque cuando estamos con aire frío, realmente sentimos que el aire nos pasa muy rápido. Por eso, o de ahí deriva que nos enfriemos más rápido. Eh, y por último, a modo de mención, los métodos de medición de la viscosidad. En este caso, pues por ejemplo, existe el método capilar de Oswald, que mide el tiempo de flujo en en un tubo delgado. Los rotacionales o de Brookfield, en el cual un cilindro gira en el fluido y se mide el torque. De caída de esfera, que es efecto Doppler, el cual mide la velocidad de caída de una esfera en un fluido. De hecho, este se aplica mucho con los aceites para ver qué tan denso o qué tan viscoso es un aceite y para así poder ver su mecánica dentro de un pequeño tubo de ensayo. Los vibracionales, que es básicamente un sensor que vibra dentro del fluido y mide la resistencia. Y bueno, las aplicaciones de estos métodos principalmente se pueden ver en la industria del petróleo, en alimentos, cosméticos o farmacéuticos. El dominio de estos elementos, de estos conceptos, es muy importante porque en esta materia de dinámica de fluidos, nosotros tenemos que saber cómo funcionan los fluidos para poder diseñar sistemas y o elementos que puedan trabajar con ellos de manera más eficiente, concreta y sin que generen ningún tipo de problema. Con esto concluyo mi exposición del día de hoy. Le agradezco mucho por su atención y espero que pase un buen fin de semana. Gracias.